ver, bueno, mi primer acercamiento a los libros como objeto se ha dado cuando yo era muy chiquita, porque en mi casa, junto a mi cama, había un librero, estaba el librero de mi abuelo. Entonces estaba al lado de la cama justo para que yo no me cayera. Y dentro de ese librero estaban unos volúmenes súper antiguos, de esos que están hechos en tapadura, forrados en cuero, con letras de colores. Entonces yo de niña era como que alucinaba con el libro como objeto y bueno, mi abuelo me dejaba sacarlo. Entonces abría los libros y veía que había dibujos ahí, que había fotos, que había cosas propias de los diccionarios y de las enciclopedias antiguas. Entonces estaba fascinada con el libro. No entendía nada de lo que estaba viendo, pero era wow, como algo mágico, como algo extraño, ¿no? Entonces ese ha sido mi primer acercamiento a los libros como tal, ¿no? Ay, pucha, lo de la lectura ha sido una cosa bien de familia, porque como mucha gente creo en Latinoamérica en general, me contaban cuentos desde chiquita, ¿no? Y a medida que fui creciendo ya nadie tenía tiempo para contarme cuentos, mi tío optó por enseñarme a leer. Entonces me enseñaron a leer para librarse de mí. Me enseñaron a leer y me compraban las colecciones de unos cuentos chiquititos de Disney y de varios temas, luego los cuentos escogidos, las fábulas y demás, y me dejaban esos libros al alcance para que yo no esté detrás de los adultos pidiéndoles que me lean, ¿no? Entonces, ese ha sido como que mi primer espacio de diversión y de juegos, porque desde niña siempre he sido muy enfermiza, entonces no me dejaban jugar con otros niños, no podía salir. Mi gran entretenimiento era leer y jugar con mis libros a que hacía algo con ellos, ¿no? Entonces construía cositas, lo que leía trataba de jugarlos con mis muñequitos. Ese ha sido mi acercamiento a los libros, a la literatura, y eventualmente me ha dado por construir yo las historias sobre los personajes de los que leía. Entonces, ha sido inevitable, creo yo. Me imagino que ha sido cuando entré a literatura, porque antes de eso escribía constantemente, pero en mi casa me hacían bastante bullying, porque mi familia es súper dura con las cosas que uno hace, que las tiene que hacer 100% bien o mejor no las hagas. Entonces yo escribía mis primeros cuentos desde chiquita y se los mostraba a mi tío lo leía y se reía. Me decía, ¿qué te pasa? Tienes 12 años, ¿cómo puedes escribir algo tan malo? Y yo, ya bueno, está bien. Eh, y cuando entré a la universidad y estaba en administración de empresas, empecé a escribir otras cosas que me parecía que tenía que perfeccionarlas. Entonces, como muchos, entré con la idea equivocada de que en literatura iba a aprender a escribir. El primer día me dijeron, no, tu examen fue en vano, pelearte con tu familia fue en vano. Em, Todo lo que estés pensando no tiene que ver con la carrera, porque aquí formamos investigadores y críticos, ¿no? Pero no está prohibido escribir. Y a partir de lo que estaba viendo en la carrera, comencé a escribir por mi cuenta. Había talleres de escritura y el primero creo que ha sido con Adolfo Cárdenas. Y no, qué maravilla, porque escucharlo a él hablar desde su experiencia como lector y como escritor era una maravilla total, completa y absoluta. Creo que desde ese momento es como que me he empezado a tomar más en serio el oficio de la escritura y a tomarlo como eso, como un oficio que requiere tiempo, trabajo, pulirlo, volver sobre los textos una y otra vez, corregir algunas cosas, replantearlas, ensayar escrituras y eso, ¿no? Bueno, a mí me inscribieron en administración de empresas en una universidad privada, porque mis dos papás son contadores, mi tío es arquitecto, mi tía estuvo a punto de ser arquitecta, entonces era una familia que no se relacionaba mucho con el arte, con carreras de humanidades, digamos, ¿no? Entonces entré a administración de empresas, aguanté un año y ahí descubrí que no iba a poder seguir en la carrera, así que la dejé directamente. Casi me matan por eso, porque todo un año. Mi papá me decía, tienes que continuar, terminas tu carrera y haces lo que te dé la gana. Y yo le dije, sí, está bien, y a espaldas de ellos ahorré, me inscribí al examen de dispensación, lo di y entré a literatura. Que pues eso no, nunca terminé administración de empresas. Luego intenté estudiar diseño gráfico, pero es otro de mis pendientes fracasos, porque después de un año, no, de 6 meses, esta vez en diseño gráfico, tuve que salirme porque empecé a trabajar y ya los horarios no me daban. Creo que ha sido una cosa más de azar y más de contexto, porque escribí un poemario cuando estaba en tercer año que se llama Los verdugos del resentimiento, que es horrible, horrible. Mis amigos lo han leído y es como,
el entretenimiento de medio tiempo en alguna charla. Em, y a mí no me gustaba la novela como género. Yo siempre pensé que no iba a poder escribir novela porque requería demasiado tiempo, demasiado espacio y no me sentía lista para eso. Entonces, procuré asentarme en el cuento hasta que me di cuenta que el cuento tampoco era tan sencillo. Sin embargo, todo el tiempo que me tomaba trabajar en un cuento y editarlo y reeditarlo y demás, entonces hizo que me tenga que decidir por el cuento. Entonces, mi primer género de escritura como tal ha sido el cuento. Ya cuando me tocó hacer la tesis creativa en literatura, porque elegí esa rama que ya no existe, intenté con una novela y concluí mi primera novela, que es parte de mi tesis que no se publicó fuera de ella, ¿no? Y bueno, creo que a partir de eso fueron cosas más de destino, de espacios, de oportunidades, de historias que aparecían y que no se iban a cerrar en un cuento y que necesitaban una novela. Bueno, creo que mis primeras influencias han sido del género policial, porque es un género que me gusta muchísimo. Entonces, desde adolescente leía bastante a Perry Mason, así el policial negro, que ni siquiera era muy querido, digamos, en la academia. Y ya más grande encontré en la carrera algunas personas que leían el mismo tipo de novelas, ¿no? Entonces, Chandler, Hammett, el mismo Stanley Gardner han sido como los primeros que me han dado como el impulso para escribir dentro del género policial y dentro del género negro, ¿no? Más en la beta norteamericana. Ya luego más cerca, obviamente, a Adolfo Cárdenas, con este rescate de la oralidad tan particular que tiene, y Alison Spedding, que esa mujer, leerla me ha cambiado la percepción del mundo, ¿no? Y es irónico que a mí me gusten mucho autores como Borges, por ejemplo, pero que no creo que sea como una de mis primeras influencias o de las más fuertes, ¿no? Creo que me oriento más hacia el tema del género negro, hacia también la oralidad, hacia estos otros temas. Creo que no existe la originalidad per se, sino la posibilidad de trabajar con versiones. Ahí es donde se encuentra la riqueza de lo que uno puede aportar con la escritura, con la creación de historias, ¿no? Entonces, hay una cosa que me ha traído bastante desde que tengo uso de razón, que tiene que ver no solo con los relatos orales, sino también con las creencias, tradiciones, costumbres, con elementos que todavía conviven en nuestra realidad, ¿no? Y creo que el que convivan en un mundo contemporáneo en donde tenemos internet, donde tenemos tecnología y demás, es una beta que se puede explorar muchísimo en literatura, porque en textos de ficción es donde tienes el espacio para poder desarrollar historias que puedan mostrar y trabajar la presencia de estos elementos en un mundo que sería como ajeno a ellos, ¿no? Como extraño para ellos. Y bueno, creo que es ahí donde se puede inscribir un cierto aporte de la literatura, ¿no? Retomar estos temas y retrabajarlos en otro entorno. Bueno, la bauta ha nacido hace pues 1000 años. Después de que escribí mi primera novela, estuve ensayando con otra novela que se perdió en mi computadora porque me la robaron. Y después de eso ya no me animé a tratar de recuperar lo que se había perdido y empecé a generar una historia en donde todavía quería mostrar a alguien que pese a haber hecho cosas muy malas, tenía cosas rescatables dentro de sí, ¿no? Un personaje que fuera más gris, más complejo, más que solamente el tipo que hace algo malvado, malo y lo tienes que odiar, ¿no? Sino que tenga áreas grises que se puedan percibir. Entonces, en función de esa premisa, es que comencé a escribir el About. Pero normalmente quien te va a decir que una persona no es del todo mala y le vas a creer no va a ser esa persona, sino los que están a su alrededor. Así que he tratado de jugar con las perspectivas de otros personajes que se relacionaban con el protagonista, que era Osmar, Oscar, que va cambiando de nombre porque era parte del juego del personaje, ¿no? Que va cambiando de nombre como va cambiando de personalidad, digamos, ¿no? Entonces, y el proceso de publicación ha sido como complicado porque yo lo mandé a varias editoriales y solamente dos me respondieron. Una me dijo gracias, pero no gracias, y la otra me dijo sí, genial, lo vamos a publicar. Pero en ese momento estaban en una transición de la editorial que era gente común
y que luego se dividió y terminó consolidándose como 3.600, ¿no? Entonces mandé mi manuscrito en ese proceso y me dijeron, sí, lo podemos publicar, pero como se deshizo la editorial, pasó algo más de un año antes de que la novela pueda ver la luz. Eso es complicado porque yo la veo como si lo hubiera escrito otra persona. Algo que ha pasado después del About, han pasado dos cosas muy fuertes, una en el 2014 y otra con la pandemia, donde he perdido a muchísima gente que yo quería. Yo misma casi me muero y tal. Entonces siento cuando veo en retrospectiva esa novela y la leo, es como si fuera otra Lourdes la que la ha escrito. No me puedo reconocer en ella. La quiero mucho porque es mi primera publicación, pero ahora la leo y no puedo encontrarme tal cual ahí. Me gusta. Era una gran Lourdes, pero no es la que soy ahora. Sí, con esa novela tengo una relación bien extraña porque desde que comienzas a escribir y dentro de la carrera pasaba así como en otros espacios de escritores, es complicado ser escritora y narradora mujer si no escribes cosas muy románticas. Entonces, desde ya, te dicen una novela escrita por una mujer, seguramente cuenta cositas de mujeres y romance y amor y no sé qué. Entonces, con la Baut yo había intentado ir en contra de esa corriente. Mostrar un personaje que sea hombre y que cometa un asesinato y que haga cosas duras y demás. Pero con la Y sin embargo dije, ¿y por qué me van a decir que tengo que escribir? Entonces empecé a escribir una historia totalmente mujeres. Son dos generaciones de mujeres, está la madre y la hija, y sus historias se están narrando paralelamente cuando ambas son más o menos de la misma edad. Entonces ha sido como un lanzar todo lo que había estado tratando de reprimir, mi lado más femenino, digamos, más de mirada de mujer, y escribirlo y publicarlo. Y eso ha sido bien chistoso porque cuando hice la presentación y traté de difundir el libro, como que no salía mucho, no lo quería leer y ahora con menos razón. Sin embargo, chicas más jóvenes, mucho más jóvenes que pensé que no se iban a interesar por el libro, lo buscaban. Y era bien extraño para mí que haya tanta gente joven que lea el libro y que le parezca interesante, que me pregunten sobre él. Sí, y bueno, le tengo un afecto particular a la Y sin embargo, porque mi abuelo, que falleció justo en la pandemia, era una persona muy cercana a mí. Mis abuelos han sido una cosa bien importante en mi vida y mi abuelo la leyó y le gustó y me habló de varias cosas y se peleó con mi mamá por esa novela. Entonces, mi afecto por esa novela no solamente está relacionado con las sorpresas que me ha dado, sino también con cómo mi familia la recibió, con cómo mi abuelo la leyó y cómo pude comunicarme con él a partir de ese texto. Así que le tengo un poquito más de cariño a la Y sin embargo, que no quiere decir que no quiera la Baut, es una gran novela, eh, sino que es más cercana a mí, ¿no? Bueno, la parte buena es que yo sabía que mis papás no me iban a apoyar para nada, nada. Eventualmente sí, se resignaron y me dijeron, está bien. Pero mis abuelos y mis tíos sí, sí, a ellos les gustaba mucho la lectura, a mi abuelo le gustaba mucho leer. Entonces, creo que he sentido que iba a tener bastante respaldo por ese lado de mi familia, más por mis abuelos que, y por mis tíos que nunca han como juzgado esa afición, ¿no? Cuando ha llegado a convertirse en oficio tampoco, ¿no? Y mi hermana también, aunque mi hermana a ratos me dice, me da miedo leer algunos de tus cuentos porque hay cosas que es mejor que no sepa de ti. Y no es que yo escriba mi vida, no hago autobiografía, pero bueno, siempre se perciben cosas que están por detrás de la historia de ficción que involucran a los autores, ¿no? Cuando vi La sangre me ha ganado porque el 2014 yo entré a dar unos talleres a la cárcel de San Pedro. La finalidad era muy distinta porque yo entré con el propósito de dar esos talleres, de hacer otras actividades, porque además fui parte de la comunidad eclesial de base. Tenía las charlas bíblicas, distintos elementos, ¿no?
Y como lo cuento en la parte final de la novela, en las gratitudes, entre todo lo que pasó en la cárcel, vi morir a una persona como a 3 metros de distancia. Entonces yo dije, esto tengo que sacarlo de alguna manera. No iba a ser crónica, porque no se puede, estaría violando la privacidad de otras personas. Y comencé a escribir una novela horrible, que se llama el extraordinario caso del elefante en la sala, algo así. Y la escribí, pero no me gustó, sentía que algo le faltaba y comencé el proyecto de Encuéntrame en San Pedro, que esa novela es la que obtuvo un premio, obtuvo el Eduardo Baroa, y con eso hice una residencia de un mes. Sin embargo, entre que terminó la residencia y la novela tenía que ser publicada por la editorial del Estado, llegó el 2019 y luego el 2020. Y durante el 2020, con todo el problema de la pandemia, los temas de salud y todo lo que iba cambiando mi vida, volví a leer la novela y dije, sí, han pasado cosas muy fuertes el 2014, pero no se compara con la devastación del 2020. Estaba en un bloqueo de lectura, un bloqueo de escritura del que me ha costado salir, y comencé a escribir otras historias en justo un diplomado de escritura y reescribí Encuéntrame en San Pedro para dar origen a Cuando vi la sangre, ¿no? Creo que ha sido como un posicionamiento natural orientar estas historias en el género negro, porque no es policial, es negro desde ya. Ha sido como un giro natural porque estaba hablando de muertos y de presos y de asesinatos y de cosas fuertes, entonces se acomodó naturalmente. Y en todo eso, además, estaba la presencia de mi ñatita, de la ñatita de mi familia, que era como, necesito intervenir, no me puedes excluir esta vez. Entonces con todo eso estructuré Cuando vi la sangre y salió. Bueno, investigación sí hago, siempre hago. Y tomo apuntes. Hay una cosa a la que me acostumbré a hacer desde colegio, y que luego supe que era una técnica para escribir también, ¿no? Que es escribir todo el tiempo. Escribía todo lo que vivía, y si algo no me gustaba o algo me había pasado en el colegio, porque siempre he sido muy callada. Desde que doy clases hablo más, pero no hablaba en colegio. Entonces me dedicaba a escribir, escribía. Si algo no me gustaba, lo reescribía mi realidad. Entonces, a partir de eso me acostumbré a escribir todo el tiempo. Tengo montones de notas en mi celular sobre cosas que voy anotando en el mini, en donde voy, observaciones que hago de muchas personas, no de todas, cosas que me llaman la atención, algunas citas citables, información que se va acumulando, y eventualmente cuando estoy construyendo un personaje y necesito recurrir a esta información, tengo cómo acceder a ella, ¿no? Y si es un personaje muy particular, como por ejemplo, no sé, un médico, busco personas que trabajan en medicina y las escucho hablar, las escucho comunicarse, investigo cuáles son sus códigos lingüísticos, cuáles son las cosas que les interesan, y con eso alimento la construcción del personaje. Cosas que vayan armando algo que tenga sentido dentro de la historia que voy a contar. O sea, investigación, hasta para los cuentos más breves, siempre la he hecho. Se llama Don Manuelito. De hecho, no sé cómo llegó, porque ya estaba cuando yo nací. Y bueno, es que es bien chistoso porque en mi casa, como había contado, al lado de mi cama, cuando yo era muy chiquita, para que no me cayera, habían puesto un estante de libros. Arriba estaban todos los libros de mi abuelo y en la parte de abajo estaba la ñatita cubierta por un velo negro. Yo tenía como 4 años, entonces me caía de la cama, era inevitable, me caía hacia el otro lado, y desde chiquita tenía ese terror de que me caía de la cama y no sabía qué hacer, no podía llorar porque la ñatita estaba ahí. Entonces era como, me está viendo, me está cuidando, pero al mismo tiempo me da miedo. Y esa sensación ambigua es algo que ha estado presente en mi vida desde siempre. Hay como un prejuicio que ahora se ha atenuado, pero antes era muy fuerte, de que quienes tienen ñatitas es porque se dedican al crimen y demás, ¿no? Mi abuela decía que no, que las ñatitas nos cuidan, que tener una ñatita en tu casa hace que no te roben, porque te avisa, de una u otra manera te avisa que hay alguien que quiere hacerte daño.
Entonces ha estado presente en mi familia, ha estado presente en mi vida siempre, ¿no? Cuando mi abuela estaba viva, ella se hacía cargo de cuidar a la ñatita, porque tienes que darle su coquita, su alcohol, su vinito, su agua, para que no se sienta descuidada. Cuando fallece mi abuela, es mi tía la que se hace cargo. Y cuando fallece mi tía, durante la pandemia, porque todavía era bastante joven mi tía, eh, me tenía que tocar a mí. Pero yo le tengo terror a la ñatita. Y le tengo un gran respeto, pero le tengo terror. Así que yo fui a consultar a un yatiri que me dijo que está mal que esté cerca porque no me voy a poder casar y va a alejar a toda la gente de mí, toda una historia que parece sacada de una historia de ficción. Y decidí que como no podía tenerla a mi lado en mi casa y atenderla, la iba a mantener en mis escritos. Y creo que está de acuerdo. No sé. Y sí se llama Don Manuelito, por eso en Cuando vi la sangre dice a Don Manuelito, ¿no? Y cuando hablo de ñatitas tiendo a mencionar a Don Manuel. Igual en el libro de cuentos que voy a presentar, uno de los cuentos habla de una ñatita llamada Manuel. Desde hace muchos años yo participo en concursos. Creo que es una buena forma de templar el pulso y demás. Aunque en los últimos años ya he dejado de hacerlo, en los últimos 3, 4 años. Em, y salió la convocatoria a los Eduardo Baroa y decía Premio Residencia Literaria, no decía dónde iba a ser. Y dije, tengo una novela en manuscrito que la Encuéntrame en San Pedro, pues intentemos. Y la mandé y ganó sorpresivamente y me dijeron, te vas a España, a La Coruña, a la residencia 1861. Yo, en ese momento yo todavía no había, viajaba mucho, pero viajaba por Bolivia y por provincias, ¿no? Justo porque mis papás habían trabajado en provincias y porque yo también trabajé en varios lugares en provincia. Pero no había viajado fuera de Bolivia, digamos, más que a Desaguadero. Y de pronto iba a viajar a España. Así que ha sido como un shock bien fuerte porque también estaba en contra de mis ideas salir de Bolivia. Llegué a la residencia y la directora, que es Yolanda Castaño, que es una poeta genial y es gestora cultural, es bien multioficios, porque además periodistas, muchas cosas, me recibió y bueno, me mostró como varios espacios, no solamente de cultura y arte, sino también, por ejemplo, el acuario, visitar a los museos, museos de ciencias, la Casa de la Ciencia, donde estuvo Humberto Eco y varios otros espacios, ¿no? Que yo no había conocido, que conocí de manera muy diferente en Bolivia. Y a partir de esta comparación se me ha abierto pues todo un mundo, ¿no? De hecho, han pasado dos cosas fuertes. Primero, que he podido conocer la literatura de ella, obvio que es lo primero que he hecho, y que he trabajado mi texto, el que no se ha publicado, que lo ha cambiado, en función de toda esta experiencia de la literatura que conocí allá, que además me reuní con escritores. Y por otro lado, lo que me pasó es que al conocer a varias personas de clubes de lectura, a partir de clubes de lectura, de conciertos, de ir al cine, de varias cosas, llegué aquí a terminar mi relación de, no sé, con 15 años. ¿Por qué? Porque me di cuenta estando fuera que yo vivía en un espacio de tremenda violencia, no física, pero había muchísima violencia en mi relación. Y cuando conocí a otras personas que contaban sus historias de terror sobre violencia, y yo decía, pero eso no es nada, porque a mí me pasa esto y esto, pero a mí me han hecho esto y esto y esto, y era como, oh sorpresa, estoy viviendo en violencia y no quiero seguir ahí. Entonces llegué, terminé esa relación y con todas las experiencias que había tomado, ya bueno, terminé de modificar el manuscrito, lo envié, que no, nunca se publicó y demás. Tengo un par de escenas en Cuando vi la sangre que son tomadas de cosas que había escuchado en La Coruña sobre historias orales también, y todavía tengo un manuscrito que no sé si se va a terminar cristalizando en 2 o 3 cuentos o si va a dar origen a un personaje de una novela, ¿no? Justamente porque he escuchado bastantes historias de personas allá y como les decía, cuando hago la investigación
y aunque no la hagan, me gusta escuchar cómo hablan personas, cuál es la dinámica que tienen, cómo se relacionan entre ellas, cuáles son las peculiaridades de su mismo lenguaje y tiendo a fascinarme con estas cosas, ¿no? Entonces tengo todavía material que está en reposo viendo cómo va a aterrizar, si va a aterrizar, porque puede que no pase, y si se va a concretar en algo, ¿no? No, sí, una residencia es un espacio fundamental porque tienes acceso a muchos otros espacios, a muchas otras personas que trabajan en tu mismo rubro, pero en otro contexto muy distinto al tuyo. Em, Algo que me gustó muchísimo fue la visita que hicimos al Instituto de Secundaria de Shinzo y ver cómo está organizada su biblioteca, cómo los chicos pueden tener acceso a su biblioteca. Es una biblioteca, técnicamente es una escuela pública de una ciudad intermedia. Diríamos, sería la escuela fiscal, no sé, en Patacamay, no, o más pequeño incluso como en Chayapata, pero eso sí está mejor que un colegio privado del centro de la zona sur de aquí. Es impresionante la cantidad de material que tienen, cómo tienen un sector de literatura en gallego, en español, cómo tienen publicaciones súper recientes y los chicos están muy familiarizados con eso, ¿no? Entonces, estos espacios que te permiten tener acceso a otras realidades, a otras vivencias, a otro tipo de contexto, enriquece mucho tu percepción de tu propio mundo, ¿no? Y eso te lleva también a querer influir en el mismo y bueno, te lleva también a crear de otra manera, ¿no? Porque te das cuenta de que tus lectores eventualmente podrían ser personas de esos otros contextos y no solamente tus 10 amigos que siempre te apoyan, eso se agradece, está genial, pero sino también personas que piensan de modo muy distinto al tuyo y que van a entender de otra manera lo que estás escribiendo, ¿no? Entonces son espacios maravillosos. Complicado, porque siento que se está escribiendo y publicando más que nunca, pero al mismo tiempo eso está haciendo que los autores, los escritores, em, se enfrenten entre sí, se dividan y haya como problemas, por un lado el tema de la técnica, de la narrativa, de la creación, de la poesía y demás, y por otro lado el tema un poquito del ego del escritor, ¿no? Porque están por un lado los que dicen, no, yo soy escritor, que soy genio, que no sé qué, y por otro lado los de, no, pero cualquiera puede ser escritor, te invito a la escritura de novelas de mi hijo de 4 años, que es un genio y no sé qué. Entonces hay como una diversidad muy grande que no está logrando articularse. Y la crítica, por su lado, está, perdí, lo digo, siendo también parte de la crítica, que a mí me parece maravilloso eso de rescatar trabajos de autores que ya no están entre nosotros, que es maravilloso, es impresionante. Pero no te puedes olvidar como crítico de los que están escribiendo y publicando ahora. Tienes también que prestarles atención, porque de una u otra manera, si el espacio de la crítica, digamos, más académica, más oficial, no lo hace, la posta la toman otras personas que solo van a buscar pelea y conflicto. Y eso puede ser saludable, pero al mismo tiempo genera más divisiones y no hay como una posibilidad de consolidar algo, un grupo, una escuela, una corriente, algo que haga que se articulen los escritores entre sí. Dejar muchas cosas de lado, porque poder escribir, ser escritora per se y en un espacio tan denso como Bolivia, significa quitarle tiempo a tu familia, quitarle tiempo a tus amigos, quitarle tiempo a tu trabajo incluso para poder escribir, para poder editar, para poder investigar, para poder crear algo. Y el conflicto que siento es que hay como dentro del espacio familiar un poquito menos de apoyo. Yo salía con una persona que también escribe, pero él no tenía el mismo conflicto porque cuando llegaba a su casa había almuerzo, había cena, él tenía el desayuno, entonces desayunaba, salía a su trabajo, volvía a mediodía, almorzaba y después de tomar una siesta podía dedicarse a escribir o a editar. Y luego cenaba y podía salir a darse una vuelta, a fumar un cigarrito e inspirarse. Entonces, en mi caso, yo tenía que levantarme, poner agua, servirme mi desayuno, ir a trabajar, volver, prepararme algo de comer o comprar algo de comer, comer, alistar algunas cosas, atender a mis gatos, ver qué hacías. Entonces, era como una carga extra. Sigue siendo, es como una carga extra, ¿no? Entonces, este año incluso he tenido que bajarle a mis tiempos laborales para poder
concretar, cristalizar el libro que estoy publicando este año, para tener ese tiempo extra, ¿no? Entonces, es complicado y puede sonar a una crítica cliché, pero a las mujeres sí nos está tocando duramente hacer esta pelea. Y me parece que es bueno que se esté visibilizando, ¿no? No para pelearnos con los hombres, porque trabajar 8 horas tampoco es fácil y divertido, sino para también, no sé, buscar una cierta equidad, una cierta igualdad. Y sí es cierto que se lee menos a una mujer si no está escribiendo sobre romance todavía o sobre sagas juveniles. Si ves en los números es como que se vende menos también, ¿no? Y se lee menos.